Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de retroalimentación del módulo 0304 del campo aplicado en los procesos de necesidades educativas especiales. Hoy, 7 de abril del 2025, tenemos una sesión de retroalimentación con respecto a las primeras tres unidades que corresponden a este módulo. Su servidora, Oralia Espinosa Montiel, les acompaña para poder hablar de al menos tres temáticas que están presentes en esta retroalimentación. Con respecto a, por ejemplo, los problemas del lenguaje, la idea de esa unidad es que ustedes fueran capaces de definir qué son los problemas del lenguaje, así como de buscar las herramientas o medios que nos permitan su identificación, su evaluación y obviamente su intervención. Y también se revisó lo que es la unidad número 2, donde se habló de las dificultades en cuanto al aprendizaje de la lectura. Al igual que en la unidad anterior, se pretende que ustedes definan cuáles son estas dificultades que se pueden presentar en los procesos de adquisición y desarrollo de la lectura y que también podamos identificarlo a través de una serie de herramientas y medios que nos permitan también la evaluación y la intervención psicológica. Y la unidad número 3 trató de problemas afectivos y trastornos del comportamiento. Aquí también es importante que sepamos cuáles son estos trastornos del comportamiento que se pueden presentar en las instituciones educativas y que podamos ubicar los medios que nos van a permitir su diagnóstico y evaluación y además su proceso de intervención. Ahora bien, para introducirnos a estas temáticas y que propiamente abordaré lo relacionado en este primer momento a los problemas del lenguaje, quisiera que pensemos en cómo los seres humanos nos comunicamos a través de un sistema de signos que conocemos como habla. Este proceso, pues obviamente es la base de toda comunicación humana y es lo que nos permite hacer saber lo que sentimos, lo que pensamos a otros seres humanos. Este lenguaje se va desarrollando desde que somos muy pequeñitos, tiene su antecedente en lo que es el habla y obviamente se tiene que desarrollar todo lo que es nuestro aparato fonoarticulador, que está compuesto pues por la boca, la laringe, la faringe, todo aquello que produce precisamente sonidos y también pues el oído forma parte de este aparato porque nos va a permitir identificar las señales que vienen en el exterior y que además, pues cuando se hace una interpretación de estas señales, nosotros podemos saber de qué se trata y emitir una respuesta. Entonces hay una conexión importante entre el lenguaje y el sonido auditivo. Varios de los problemas del lenguaje pueden estar asociados con alguna dificultad de relacionada con el oído y que en ese sentido eso esté repercutiendo en la manera en cómo estamos interpretando a veces esos sonidos. ¿Sí? Entonces también es importante situar que los seres humanos somos los mediadores en cuanto al lenguaje con respecto a otros seres humanos. Y entonces eso quiere decir que los seres humanos somos quienes enseñamos el mundo, somos quienes enseñamos las palabras que están presentes en ese mundo y que obviamente se requiere la mediación humana para que alguien pueda desarrollar el lenguaje. Si no hay una mediación humana, pues los seres humanos seríamos no seres humanos, sino seríamos parte de las especies vivientes, al igual que cualquier otra especie, pero sin esta capacidad de comunicarnos. Si en algún momento ustedes tienen esta posibilidad de ver Víctor Aveyrón, se podrán dar cuenta cómo ahí la mediación humana es importante y se utiliza como una explicación justo para señalar por qué Víctor Aveyrón no había adquirido el lenguaje una vez que lo descubrieron después de los 7 u 8 años y que en ese sentido, pues no hubo un ser humano que le enseñara estos signos, estos símbolos que son propios de cada comunidad, de cada grupo cultural en cuanto a la manera en cómo se conjuntan esos signos. Y entonces, ahí repito, los seres humanos somos quienes vamos a enseñar el lenguaje. Ahora, vamos a ubicar que nuestro lenguaje, pues
como decía, se va desarrollando desde que somos muy pequeñitos. Va a haber elementos que permitan dar cuenta de cuál es este lenguaje y que si se desarrolla de manera normal, es decir, en el tiempo estándar en el que la mayoría de los seres humanos lo presenta, pues no hay ningún problema porque se le da seguimiento a ese ser humano. Pero si un pequeño presenta una alteración, un desfase, un rezago en la adquisición de estos elementos que se consideran de carácter normal, pues entonces es ahí donde también se genera una intervención muy específica. En cuanto al lenguaje, que propiamente es expresivo desde nuestro nacimiento, nosotros nos comunicamos con el llanto, pero conforme va avanzando la maduración de nuestro cerebro, pues también va emitiendo otra clase de expresiones. Por ejemplo, los gorjeos a los 2 meses, los balbuceos alrededor de los 6 meses, los bisílabos referenciales a los 2 meses, como agua es uno de estos bisílabos que están muy presentes, teta, leche, dependiendo cómo también el adulto, la adulta haga referencia a estos objetos que están presentes en el contexto. Conforme avance el tiempo y esta maduración del cerebro y además la estimulación por parte de la persona adulta, pues se van a ir adquiriendo palabras. Alrededor del año y medio, pues ya el bebé, el pequeño, va a tener un uso de aproximadamente 20 palabras y son palabras cortas, pequeñas, como los bisílabos o los monosílabos. Y hacia los 2 años, el niño, la niña, pues ya va a utilizar frases de 2 palabras, mi leche, mi agua, esa teta, esa agua o dame, entre otras cosas, ¿sí? Y en este lapso de tiempo, pues también ya empieza a reconocer partes que corresponden a su cuerpo, la cabeza, sus manos, sus pies. Y hacia los 3 años se espera que el niño o la niña ya pueda decir frases de 3 o 4 palabras, de tal manera que a los 4 años, cuando está ingresando al preescolar, pues ya sea capaz de comprender instrucciones, de seguir instrucciones y que a eso se remite pues la voz pasiva, que el niño o la niña ya es capaz de comprender y de comunicar ciertos elementos con referentes a su contexto. Obviamente vamos a encontrar signos de alarma en cuanto a la adquisición de este lenguaje. A los 15 meses hay un lenguaje, decíamos, receptivo. Una cosa es el expresivo, el que se permite expresar, es hablado, tiene que ver con esta idea de los sonidos, y el receptivo, pues participa nuestro oído y la interpretación que hace por nuestro cerebro. Pero también vamos a ubicar ciertas señales que indican que algo no está bien. Entonces, por ejemplo, hacia los 15 meses, si no mira, si no señala de 5 a 10 objetos nombrados por sus padres, pues puede ser que haya un problema ahí de carácter comprensivo, como que no, habría que sospechar que está algo no tan bien y que pudiera ser en un primer momento la revisión de su oído. En un lenguaje expresivo, pues que no utilice palabras, que esté muy presente este mutismo, que o bien que solamente haga balbuceos y que entonces ahí sea un indicador de que no está desarrollándose de manera normal. Hacia los 18 meses no hace órdenes sencillas como coger el zapato, eh, tomar su mamila, cuestiones así que se le pudiera decir, tomar la pelota, o bien no dice mamá y no dice papá. Entonces, representando aquí la idea de que el cuidador a veces es quien está obviamente más cerca del pequeño y es la figura que a veces identifica y puede repetir estas palabras. Entonces, es importante que tomemos en cuenta estos aspectos. Hacia los 24 meses, que no señale las partes del cuerpo en un dibujo, y en cuanto al lenguaje expresivo, que no utilice pues más de 20 palabras. Hacia los 30 meses, que no responda a preguntas ni con gestos, y obviamente seguimos con esta condición, que no mire y que no responda a los estímulos, y obviamente en cuanto al lenguaje expresivo, que no haya frases de 2 palabras. Hacia los 36 meses, que no entienda las preposiciones, este, ese, aquel, yo, tú, él, ¿no? Que son parte de estas preposiciones que luego se pueden utilizar, y que por lo tanto en su lenguaje expresivo lo que está utilizando sean menores a 200 palabras.
que haya ecolalia y que haya incluso una regresión del lenguaje. Ahora, ¿por qué estos pueden ser signos de alarma? Porque sí pueden ser un indicador de que hay un problema de lenguaje, pero también recordemos que va a haber comorbilidades y que estas comorbilidades pueden estar relacionadas con otra serie de trastornos. Trastornos como TDAH, TDA sin H, ¿no? Que solamente corresponda al nivel de inatención, trastorno del espectro autista, que también está vinculado con un problema de lenguaje, por mencionar algunos. Ahora, tenemos los criterios de Bishop y de Rosenblum para poder hacer una intervención de carácter psicolingüística. Y entonces, en ese sentido, pues tendríamos que ubicar de estos criterios, evidentemente, cuáles son los que no está realizando, ubicar este desfase o este rezago que pudiera ubicarse en una de estas áreas, tanto del lenguaje expresivo como en el lenguaje receptivo, que decíamos que es más comprensivo y que entonces desde ahí se pueda generar una intervención. Por ejemplo, que no exista ninguna palabra inteligible a los 2 años. A esta edad se espera que ya podamos comprender lo que el niño o la niña quiere decir, pedir y que entonces, si no existe ninguna palabra inteligible y que a veces las mamás o los papás suelen como, digámoslo así, consentir a estos niños y a veces ellos se convierten en los traductores. Entonces también parte de la evaluación es ubicar que a nivel neurológico no exista ningún daño, porque a veces decía, los papás, las mamás pueden chiquearlos y eso no favorece que se pronuncien estas palabras. Pero de todos modos es importante ubicar tanta inteligibilidad que pueda haber al pronunciar los términos. Que no asocie dos palabras en un enunciado a los 2 y los 5 años y que en ese sentido podamos darnos cuenta que estos niños no sean capaces de armar esos pequeños enunciados, desde dame agua, ese perro, ese gato, mira la casa, cuestiones así que son muy claras y que son muy presentes en esta edad que tienen los pequeños. Que lo, ¿verdad? Que el vocabulario se ha limitado a unas pocas palabras a los 3 años. Hay pequeños que cuando tienen un rezago considerable en esta etapa de la vida, pues solo se puede reducir a mamá o reducir a papá o reducir, por ejemplo, a su consumo de agua o su consumo de leche. Entonces ahí también es importante prestar mucha atención. Y también, como en el punto número 4, que el enunciado sea de solo 2 palabras a los 4 años y que incluso sea las mismas oraciones cortas que hagan referencia al sustento básico, ¿no? Como esta etapa muy primitiva. Ahora, una vez que hemos visto cuáles son estos criterios que hay que vigilar, que hay que revisar, también es importante ubicar que estos problemas asociados al lenguaje pueden estar agrupados en 3 grandes grupos. Tenemos trastornos específicos del lenguaje que van a estar relacionados con un desarrollo propiamente anormal de áreas cognitiva, motora, social y afectiva. Y también van a haber trastornos generalizados del desarrollo. Aquí vamos a ubicar una alteración del desarrollo comunicativo y social y trastornos de base orgánica. Estos van a ser consecuencias de algunos otros déficits y que decíamos que pueden estar asociados con alguna otra condición de carácter biológico o bien con otro trastorno, que haya un retraso mental, que haya una lesión auditiva desde hipoacusia, sordera por completo, lesiones neurológicas, lo que viene a ser la parálisis cerebral y además, pues mencionaba el trastorno por espectro autista, que también puede estar vinculado con algún problema de lenguaje. Por lo general, los trastornos generalizados del desarrollo, pues precisamente como su nombre lo dice, pueden estar muy presentes durante el desarrollo, pero que si se hace una adecuada intervención por parte del psicólogo, del neuropsicólogo, pues se pueden ir revirtiendo esos aspectos. A veces son parte muy del desarrollo de los seres humanos. Ahora, podemos encontrarnos con algunas condiciones vinculadas al lenguaje, como estos trastornos del habla, y que tienen que ver más bien con la articulación. Aquí puede haber un daño de carácter orgánico o una lesión en lo que es el área de Broca. Recordemos que el área de Broca precisamente se encarga de la articulación de las palabras, la articulación de los fonemas. Y entonces puede haber alguna fisura, puede haber
alguna cuestión de carácter físico que esté impidiendo que la persona esté pronunciando de manera adecuada las palabras. Tenemos, por ejemplo, las disglosias, que sí es una alteración de los órganos vinculados con la articulación del habla, con algún elemento de nuestro aparato fonoarticulador. Y entonces, por ejemplo, aquí las personas que tienen una lesión como labio leporino o una fisura palatina, pues van a tener dificultad a pronunciar las palabras. Incluso a veces se van a escuchar un tanto gangosos al pronunciar estas mismas. También podemos tener las disartrias, que pueden ser dificultades en la alteración de los movimientos de los músculos de nuestra fonación. Y aquí sí se ubica un daño al sistema nervioso central y obviamente hay vías motoras centrales y los pares craneales que pueden producir esta clase de lesiones y que estas sí pueden estar relacionadas con algún golpe, ¿no? Que incluso pudiera haber sido adquirido más que por una lesión de otro tipo de carácter. También tenemos estas otras condiciones que pueden aparecer en los seres humanos, como la dislalia, aunque la dislalia para mí es una de las condiciones que están muy presentes en los seres humanos, como que muy propias del desarrollo y que incluso aquí puede haber articulación, más bien una alteración en la articulación de los fonemas, como esta idea del rotacismo, el ceseo, a veces hay una ecolalia que los niños quieren y que esto tiene que ver más como con ansiedad, incluso las disfemias, donde los niños no son capaces de respirar de forma adecuada, entonces pueden arrastrar como las palabras o pueden intentar querer decir las cosas y la ansiedad provoca que ello no les permita la adecuada fluidez y el ritmo al hablar. Entonces, eso es lo que más bien se ha ubicado, la dislalia, la ecolalia, la disfemia, está más vinculada con esta idea de querer decir las cosas y querer decirlas rápido, pero no encontrar a la edad que tengan los pequeños las palabras adecuadas y el ritmo adecuado. Entonces, lo que se requiere ahí es mucha calma y enseñarles a respirar y decirles que ellos lo pueden hacer, ¿no? Darles también esa confianza. Ahora, podemos tener retrasos madurativos en la adquisición del lenguaje. Estos los podemos ubicar también como parte del desarrollo humano, que puede haber retraso simple del lenguaje o incluso un déficit madurativo simple también. Pero aquí muchas veces las causas tienen que ver con estas familias, que como les decía, son familias que pueden ser consentidoras y que no exista ninguna lesión en el sistema nervioso, que no haya nada de carácter orgánico, pero que a veces sea como esta sobreprotección por parte de los padres y que no siempre haya esa estimulación. Hoy en día, las madres, los padres pueden dejar a los hijos, a las hijas, a cuidado de los aparatos móviles y entonces pues ya no se muestra pues esta necesidad que teníamos algunos papás, algunas mamás de comunicarnos con los hijos, de estar contándoles cuentos, de estar cantándoles, arrullándolos y eso estimulaba pues de forma muy sorprendente al cerebro humano y facilitaba que los niños pudieran comunicarse. Ahorita para algunos es más fácil, así tenga un año y medio de edad, lo ven que ya se sienta, le dan el dispositivo móvil y ya no hay estos diálogos que se solían hacer pues en otras temporadas, en otras épocas y entonces pues que no nos sorprenda que lleguen niños con estos retrasos madurativos en el lenguaje porque no hubo la adecuada estimulación. Entonces, ¿qué podemos encontrar como parte de estas características de un rezago de carácter madurativo en el lenguaje? Pues que niños que van a tardar en hablar y que sus primeras palabras las van a decir a los 2 años, primeras frases a los 3 años, cuando decíamos, de acuerdo al desarrollo normal, pues que se van marcando desde mucho antes, ¿no? Sí he conocido niños que tienen 3 años y apenas dicen monosílabos, dicen palabras muy cortas, frases muy cortas, y pues ahí sí es muy notorio, pero como decía, tienen que ver mucho los papás, que haya una lentitud en la adquisición de los fonemas. Hay familias que hasta llegan a afirmar, es que él es muy flojo, es muy floja, no quiere hablar, pero también tiene que ver con esta estimulación, el no buscar que los niños se puedan comunicar. A veces el niño llora y dice agua, más bien, a veces solo señala el objeto
y la mamá se ha convertido en una traductora pues muy sagaz que le da lo que quiere y el niño solo se dedica a señalar. Entonces ahí más bien es una cuestión también de psicoeducación para las familias, de permitir que el niño pronuncie y lo haga como pueda, pero si la mamá, el papá, el cuidador sigue potenciando esta clase de conductas, pues no son elementos que se van a corregir. También se pueden persistir estas dislalias o estas ecolalias, pero pues la idea es que conforme se va avanzando en este dominio de la respiración, en esta sensación de la seguridad y el fomento a la autoestima, pues también va a ser muy favorable. También pudiéramos encontrarnos con problemas en la comprensión del significado de las cosas, la sintaxis, y esto ya se puede ir presentando, obviamente, en preescolar, en primaria, donde se empieza a revisar ciertos textos y que ahí pudiéramos ver cómo los niños o las niñas no son capaces de identificar el significado de las cosas o cómo decir las cosas. A veces pareciera muy normal que a un niño le dices, ¿a dónde fuiste? Y te diga, ayer fue al cine, pero realmente se está refiriendo que hace rato fue al cine. Entonces hay una incomprensión con respecto al significado de ciertas cosas y a la sintaxis, ¿no? Entonces, ese es un elemento que también pudiera a nosotros darnos cuenta, pero en su momento la idea es corregir. Si el papá, la mamá, el cuidador se da cuenta que el niño está diciendo, ayer fue el cine y no que hace rato fue el cine, pues le toca corregirlo justamente en ese momento. No, hace rato fuiste al cine, mañana vas a ir a la escuela, ¿no? Esas cuestiones muy de tiempo, asociadas con el tiempo, al mismo tiempo, valga decirlo así, están asociadas con nuestro lenguaje de nivel comprensible. Y bueno, lo que define el diagnóstico es la normalización a los 5 años. Entonces, si no tenemos alguien que haya identificado algunas señales como las que hemos estado comprendiendo, pues entonces, y comunicando también en este momento, pues no se hace esa revisión. Pero decía muchas veces, si los papás no se dan cuenta, muy seguramente en la escuela, al ingresar a la escuela, estos pequeños pues van a ser identificados por sus profesores. Decíamos, un retraso simple en el lenguaje puede ser normal. Hay niños, niñas que comprenden muy bien las cosas, pero no siempre tienen esta capacidad expresiva de decirlo. Recuerdo ahorita algunos niños que de pronto cuando les estaban haciendo una valoración comprensiva del lenguaje, les decían tan solo de qué día es hoy y pues había niños que no sabían ni qué día era, y nos referíamos a qué día de la semana, ¿no? A veces es lunes, martes, miércoles y no propiamente a entender la fecha, con lo cual se pudiera prestar como para esa interpretación o cómo se llama tu mamá o cómo se llama tu papá. Esas simples preguntas nos permiten ver si la persona está comprendiendo claramente lo que yo le estoy preguntando, porque si es así me puede dar una respuesta, pero a veces puede ser que no haya esa comprensión y que incluso aquí también es importante ubicar que no haya una lesión, como mencionaba, de carácter auditiva, porque también es cierto que los niños van a pronunciar las cosas tal como las oyen. Y entonces vuelvo a esta idea de corregir. Si los adultos no corrigen, y si las psicólogas, los psicólogos no recomendamos que ellas corrijan, pues el niño va a escribir incluso lo que escucha y no solo lo va a decir, sino que, como decía, también lo va a plasmar con símbolos. Entonces, el pelo, el calo, cuando quiere decir el perro o el carro, y muchas veces estos fonemas relacionados con la R o con lo que son las palabras trabadas, pues pueden generar dificultad, pero también se considera muy normal en ciertas etapas del desarrollo. No obstante, si nos damos cuenta que el niño sigue presentando alguna de estas dificultades, pues entonces hay que revisar, primero descartar que no exista una otitis, que no haya una lesión en el oído y que eso es lo que esté impidiendo pues una correcta audición. Ahorita recordé que en algún momento yo tuve un estudiante en secundaria y él en secundaria siempre decía que escuchaba como un ruido, como una especie de ruido que atravesaba por su oído y que incluso eso a veces no le hacía entender justamente las palabras. Yo se lo identifiqué siendo su maestra de español en ese entonces, pero sus papás, los otros profesores no se acercaban y a veces consideraban que él
se hacía que no escuchaba, incluso podía ser rebelde, pero más bien era porque había una lesión por ahí auditiva y que pareciera que no les estaba comprendiendo. A lo mejor pudieran haber pensado que estaba siendo rebelde por no contestarles, pero realmente había una lesión y que hasta que yo se los dije, pues ya su mirada y su actuación cambió. Se señala esta actitud sobreprotectora de los padres, que como les mencionaba, pueden ser mm, de manera consentidora y que no siempre son los que estimulan a los hijos, o bien se pueden convertir hasta en padres negligentes porque no hacen estos diálogos que les mencionaba y les pueden dar los dispositivos móviles que tienen a cuidarlos, ¿no? También pudiéramos encontrarnos con algunas dificultades para la adquisición del lenguaje cuando existan en las familias estas como múltiples maneras de comunicarse, ¿no? Que haya coexistencia de dos, tres lenguas. Hay familias en donde pueden hablar una lengua madre de estas lenguas indígenas y también se pretende hablar el español. Entonces puede ser que tenga más dificultades para pronunciar lo relacionado al español que considerando lo de su lengua materna. Entonces también eso es importante que haya una escasa estimulación ambiental, que esta es la hipoestimulación y antecedentes familiares con respecto al lenguaje. Recordemos que varias de estas condiciones, por lo regular, pues tienen estos antecedentes, ¿no? Algunos pueden ser incluso con un origen, vamos a decirle, genético, pero no siempre este es determinante. Me parece que la parte social es lo que va a contribuir al desarrollo, ¿no? De estas condiciones. ¿Cómo vamos a evaluar los problemas asociados con el lenguaje? Pues lo podemos hacer con aspectos muy formales. Tenemos baterías y tenemos pruebas que nos van a permitir evaluar las condiciones del lenguaje, pero así no los tengas. Siempre que tú tengas una cuestión vinculada a esto, ¿qué vas a revisar? Si es si es un pequeño mayor de 6 años, porque lo ideal es empezar a hacer esas evaluaciones psicopedagógicas, psicológicas hacia esa edad. Antes podemos identificar algunas cuestiones que tienen que ver con el rezago madurativo, pero habrá pruebas de carácter psicológico que no te permiten el trabajo con infantes, ¿no? Entonces, siempre será importante que revises la semántica. Hay pruebas que sí nos dan esa oportunidad desde los 2 años, pero sería muy complejo trabajarlo con los pequeños. Entonces, ¿qué revisamos? La semántica, es decir, la comprensión de las palabras, cuántas palabras son las que tiene de uso y que en ese sentido que algunas personas sean capaces de utilizar sinónimos, antónimos, eso será muy importante. La sintaxis, la formación de las frases y que además desde frases muy sencillas que sepa a dónde va qué cosa, ¿no? Por ejemplo, en nuestro lenguaje español prácticamente está conformada una oración por el artículo, sustantivo, el verbo y el complemento, ¿no? Y que entonces sabemos que eso se evalúa y que entonces lo que les decía, que el usuario, la usuaria, la persona que tú estás evaluando, nos da a entender cómo es capaz de comunicarse con esta idea de las frases. Puedes poner ejercicios tan sencillos como de ordena la siguiente oración, ¿no? Y que entonces eso nos va a dar cuenta de si es capaz de comprender la sintaxis que se utiliza en nuestro vocabulario. Y además pudiéramos hacer de estos dictados que se hacían en la primaria, ahorita hay en ocasiones de evaluación que todavía se debería de realizar precisamente para ver si el niño escucha, pues obviamente lo va a plasmar de manera adecuada y va a ubicar desde su lenguaje comprensivo cómo es esa palabra. Pero también lo vamos a llevar a la pronunciación, pronunciación de palabras simples y de las palabras trabadas que les decía yo. Entonces, eso es importante y también la parte prosódica que tiene que ver con la entonación de las palabras y ahí nos vamos a dar cuenta si están presentes la ecolalia, la dislalia o la disfemia, que son como muy características de los problemas del lenguaje. También nos toca revisar la parte pragmática, que es el uso social del lenguaje, la adecuación contextual, y aquí propiamente, pues desde un diálogo muy sencillo, que les decía, por ejemplo, en USAER, lo hacen de esa forma
como no siempre se tiene el tiempo para trabajarlo, entonces desde, ¿sabes qué día es hoy? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿A qué vienes a la escuela? Cuestiones muy sencillitas, pero obviamente vamos a tener baterías que pueden ser de mucha ayuda. ¿Qué más utilizamos para evaluar a un pequeño que pueda estar presentando un rezago en la adquisición del lenguaje? Pues hacemos una anamnesis. Eso, en palabras más sencillas, pues tiene que ver con toda una historia clínica acerca del menor, desde ubicar los factores prenatales, neonatales, postnatales que pudieran influir para esta condición del desarrollo que se pudiera estar presentando. Entonces, todo lo que tenga que ver con esta historia del menor y que incluso aquí podemos incluir la historia familiar también del neurodesarrollo, porque decíamos, algunas de estas condiciones pueden estar presentes en otros miembros de la familia. Entonces también hay que ubicar esa condición, ¿no? Si el padre tuvo algún antecedente de problemas de lenguaje o la madre, si lo tuvieron alguno de ellos, es muy probable que el pequeño lo manifieste. Pero también en esa historia clínica y historia familiar, sabemos que hay factores que son de carácter prenatal que pueden favorecer una condición del lenguaje. Por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de drogas estaría relacionada con alguna condición también de esta naturaleza. Por lo tanto, aquí se ubica una exploración neurológica. No siempre el psicólogo va a contar con las herramientas para poder hacer esa exploración neurológica. Por lo tanto, el trabajo del neurólogo es muy importante para que se revise aquí la cuestión fenotípica, la empatía social, la intención comunicativa, la calidad del lenguaje, el nivel cognitivo. Tenemos una prueba por ahí que todavía anda, que se llega a utilizar en preescolar y que nos hace una revisión de los 0 meses hasta los 6 meses, justamente para ubicar si hubo alguna condición de carácter neurológica. Y es la guía Portage. Esa guía Portage es como muy relevante considerando los aspectos del lenguaje y además otros elementos, que también es importante ubicar. Entonces nos sirve como exploración neurológica. Las docentes la pueden implementar, las psicólogas, los psicólogos, sin esta necesidad de la valoración neurológica por un experto. Sin embargo, si nosotros sospechamos que algo no está bien, pues obviamente se requiere este trabajo multidisciplinario. Por lo tanto, estos screening de desarrollo y estos test psicométricos para valorar la inteligencia no verbal, ¿sí? Que también son importantes. Por ahí tenemos el WISC, aunque es una prueba que se aplica a partir de los 6 años y que esa es magnífica para poder identificar algunas de estas cuestiones. Ahora, ¿qué vamos a tener con un niño o una niña que tenga alguna condición del lenguaje verbal presente, distorsionado, enlentecido o ausente? Pues primero en esta evaluación tenemos que descartar que exista alguna lesión, ¿no? Decíamos de carácter orgánico, como las lesiones cerebrales, o también que existan antecedentes en la familia con respecto a otro tipo de trastornos. A nivel biológico, tenemos que revisar el oído y médicamente sabemos que se hace esta exploración y que en ese sentido, pues se revise que no existe una lesión ni de ningún tipo de hipoacusia, que no haya una lesión de otra naturaleza y otro trastorno, como pues un déficit en cuanto a lo mental y también que no haya una privación socioafectiva, como le pasaba a Víctor Aveirón, y que también pudieran ver comorbilidad, decíamos, con otra clase de trastornos, desde la gama del espectro autista hasta cuestiones neurológicas, como lesiones a nivel del sistema nervioso central, y que entonces eso pues implicará una evaluación mucho más compleja, ¿sí? Si no hay una causa demostrable, pues entonces la, vamos a decir que la intervención va a ser más hacia lo psicógeno, más hacia aspectos que hay que trabajar con la familia. Si no hay una lesión, pues es mucho más fácil para nosotras como psicólogas, pero si hay una lesión, pues entonces ahí se va a requerir también el apoyo de otros especialistas para que nos permitan un trabajo de carácter colaborativo y que entonces no solo se trabaje con lo que nosotros sabemos hacer. Ahora,
De aquí pudiera decir que se puede hacer una intervención con estos pequeños en las aulas y donde los profesores vamos a tener un papel sumamente importante, pero también los padres, las madres, los cuidadores van a tener mucho trabajo. No es algo que solamente le vaya a corresponder al psicólogo o a la psicóloga, sino que es un trabajo en conjunto. En los planes de intervención vamos a desarrollar actividades que le permitan al padre de familia este trabajo en casa, desde que, por ejemplo, hagan burbujas con los hijos, con las hijas y le permita trabajar este aparato fonoarticulador, que le cuente cuentos, que le cante canciones. Si tiene que ver con problemas asociados al habla, a la pronunciación, pues desde que diga trabalenguas, ¿no? Y que esto también en las escuelas, en los preescolares se trabaja mucho, que se trabaje con la secuenciación, seguir indicaciones, instrucciones, bueno, parte de esas estrategias y también las psicólogas, los psicólogos, pues podemos trabajar esa clase de recursos en el aula. Sí, ahora, como profesores, hay que orientarles para que promuevan estas pautas de desarrollo. Los profesores también tienen que generar prácticas educativas inclusivas donde se favorezca esta, pues esta adquisición de habilidades. Si el niño o la niña tiene estos comportamientos ansiosos que de pronto está manifestando esta ecolalia, esta dislalia y se pone nervioso, pues el docente tiene que favorecer que respire, incluso ponerse a su nivel, decirle, no pasa nada, te escuchamos, tú tranquilo, termina. Eso favorece mucho en esta cuestión, ¿sale? Ahora, también podemos buscar cómo corregir los problemas de articulación en el aula y de hecho los papás lo tenemos que hacer y los cuidadores lo tenemos que hacer desde casa, desde que son muy pequeñitos, corregir tanto en la pronunciación como en la escritura, porque decíamos, el niño va a decir y va a escribir lo que escucha, entonces él llega a escuchar pelo y va a decir el pelo y puede escribir el pelo cuando se refiere al perro. Entonces, como profesor tiene que escuchar qué es lo que está diciendo y decir que lo imite. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la imitación como una de las principales estrategias de intervención, donde el adulto se convierte en el modelo a imitar. Se dice las cosas tal como las digo yo, ahí se imita. También la técnica del espejeo, me pongo delante del otro, mírame, se dice así, se pronuncia así, incluso si la O debe de sonar así y se abre la boca de esta manera, ahora tú hazlo, repite, eso también es importante. Tenemos expansión de la forma, donde al niño se le tiene que decir de manera explícita cómo se puede producir el sonido de ciertos elementos, ¿no? Así se escucha la R, ahora hazlo tú, y que son técnicas que van emparejadas y van a permitir este trabajo, ¿sí? El refraseo, corregir la emisión incorrecta. ¿Cómo dijiste? El pelo. No, se dice perro. A ver, ahora dilo tú. Entonces, es importante que nosotros hagamos esa clase de recomendación. Ahora, hasta aquí de las compañeras que están, quisieran comentar algo, preguntar algo, porque si no, yo digo que vámonos con el siguiente tema, pero si tienen alguna inquietud o comentar algo, adelante. No, parece que no. No, Bueno. profesora. Muy bien, gracias. Ahora, vámonos con las dificultades del aprendizaje, que al igual que los problemas del lenguaje, se pueden poner de manifiesto en el momento en el que los niños, las niñas van a la escuela. Y aunque los papás y las mamás desde antes nos percatamos de la existencia de ellos, pues van a ser mucho más evidentes en la escuela porque obviamente en la escuela te ponen una calificación y entonces pues van a decir, aquí pasa algo interesante y es cuando los profesores van a identificar ciertas señales. Por lo regular vamos a encontrarnos con varios problemas de aprendizaje y que fíjense, yo recuerdo a alguien que decía, si existe un rezago en el lenguaje, va a haber muchas posibilidades que exista, por lo tanto, un problema de aprendizaje, porque al mismo tiempo está indicando en tu cerebro
que hay una dificultad, que hay un déficit, que hay una limitante en tu maduración a nivel cognitivo. Entonces, si existe un problema del lenguaje, muy probablemente exista un problema del aprendizaje. Pero decíamos, no siempre son cuestiones determinantes, aunque sí hay que prestarle atención. Ahora, ¿con qué problemas del aprendizaje nos vamos a encontrar y que van a ser muy frecuentes y que también hay que darnos cuenta que estos problemas del aprendizaje pueden ser de carácter orgánico, porque existe una lesión a nivel orgánico, daño al sistema nervioso central, pero también puede ser que sean cuestiones psicógenas, que sean con aspectos vinculados al mismo contexto y a veces hay cuestiones que no se corrigen y que los niños, las niñas pueden ir presentando. Por ejemplo, tenemos dislexia, discalculia y disgrafía. La dislexia se va a presentar cuando las personas estamos en un proceso de adquisición de la lectoescritura. Entonces va a ser muy común que cuando estemos aprendiendo a leer y escribir, de pronto no sepamos poner la D y la B porque se parecen o nos equivoquemos la izquierda y la derecha. O sea, va a ser muy frecuente. Sin embargo, si esa cuestión se corrige, pero si permanece, entonces ahí sí estaríamos ante una dislexia que no es propia del desarrollo. Hay que revisar cuáles son los aspectos que están provocando la presencia de esta condición del aprendizaje. Pero lo mismo va a pasar con la discalculia. Y si ustedes recuerdan, en algún momento tuvieron problemas con hacer sumas o con las restas o con las multiplicaciones, las divisiones. Yo ahorita recuerdo que en algún momento nada más por la profesora no me quedaba clara cómo era la división, pero después encontré que el problema no era yo, era problema de didáctica de la profesora, porque después encontré un profesor en quinto grado de primaria que nos dio una clase explicándonos las divisiones y yo dije, wow, era tan fácil como eso. O sea, ahí está presente cómo las personas podemos tener dificultad para aprender matemáticas. Pero tiene que ver con identificar números, con identificar los signos, con identificar, y los signos no solo me refiero a más, menos, por, entre, sino hasta los signos era el signo mayor que, menor que, entre otra serie de cosas, ¿no? Y que incluso lo podemos vincular en el álgebra, en el cálculo. Entonces, en algún momento en nuestra vida tuvimos estas condiciones de aprendizaje y que aquí la intervención pues más sagaz y más acierta es que pudiéramos haber tenido un apoyo pedagógico para explicarnos cómo van las cosas, o bien si lo identificamos, hacer ejercicios tan sencillitos. Por ejemplo, en algún momento les decía a algunos niños, a ver, porque nos los remiten luego con problemas de dislexia cuando están en el preescolar y a veces les quieren ya determinar la vida desde ahí y no, no porque están en los procesos de aprendizaje. Y como están en los procesos de aprendizaje, no podemos decir determinantemente tiene dislexia o tiene discalculia. Yo recuerdo este pequeñito que le dije, ¿sabes qué? ¿Cuál es la mano con la que escribes? Esta es la izquierda. Hacia la izquierda va la letra, por ejemplo, la letra D, mira hacia este lado, la letra B hacia este lado. Y me acuerdo que lo más sencillo para recordarle cuál era su izquierda y su derecha fue ponerle una pulserita. Te voy a poner esta pulsera roja y hacia acá van estas letras y hasta la otra pulsera azul van las otras letras. Y con eso se resolvió muy fácilmente, ¿no? Entonces, hay cuestiones pedagógicas y tan sencillas como esta que se pueden trabajar. La disgrafía también va a ser muy presente. De pronto, no sé si ustedes recordarán cuando empezaron a escribir, que escribíamos, diría mi abuelita, como patas de araña, ¿sí? A veces era muy poco legible la A, la B, la C. Y en secundaria, cuando yo trabajé, también tenía alumnos que luego no sabía yo qué escribían, pero lo más sencillo para mí como profesora de español en ese entonces era decir, vuelva a escribir las palabras y las cosas. Si yo no entiendo qué me estás tratando de decir, no es por una cuestión de que tú no sepas,
las letras o las palabras, porque después no las podía leer y no las podía leer porque ya no sabía qué había escrito, pero una cuestión de que no le quería poner el palito pegadito a la bolita para formar una A y después creía que era una O. No le podía poner bien el palito para pegarle a la B, a la D o cualquiera de estas, ¿no? Entonces, ahí sencillamente son cuestiones de escritura. Ahora, es importante que todos estos problemas del aprendizaje, llámese dislexia, discalculia, disortografía, disgrafía, pues obviamente siempre tenemos que descartar los factores neurológicos, lo que les decía, una lesión a nivel del sistema nervioso y que en ese sentido todo este tipo de cuestiones del aprendizaje están vinculados con la lateralidad. Entonces, desde ahí ya podemos decir que tenemos ganado mucho, porque si no hay lesión, entonces, ¿qué tenemos que trabajar con estas personitas? Ahora sí que mucha lateralidad, tienen que aprender a reconocer su izquierda, su derecha, arriba, abajo, al centro, atrás. Todos esos aspectos le van a permitir corregir aspectos vinculados con los problemas de aprendizaje. Casi siempre, si hay una cuestión de dislexia, vamos a darnos cuenta que va a existir una cuestión de qué, pues de discalculia y va a existir una cuestión de disgrafía y hasta una cuestión de disortografía. Y nos vamos a encontrar en la primaria y si en la primaria no se corrige y no se hizo una intervención adecuada, nos lo vamos a encontrar en la secundaria y así van a llegar a la universidad. ¿Por qué? Porque no se corrigió en ese momento. Ahora, podemos señalar aspectos de carácter cognitivo que pueden estar presentes en estos trastornos del aprendizaje, como la poca habilidad que pueden tener algunas personas para procesar información, dificultades en la memorización y no sé si ustedes lo recuerden en determinado momento porque los métodos han cambiado y los métodos para la adquisición de la lectura son muy diferentes. No tenemos un solo método, afortunadamente, pero aquí también implica la destreza y la didáctica que pueda tener el docente para enseñar los procesos de lectoescritura. Y entonces hay gente que les enseñaba, por ejemplo, el abecedario, ¿no? A, B, C, D, E, y hacíamos hasta planas de A, B, C, D, E, y después ya que te aprendías el abecedario, ya entonces te enseñaban como la silabación, ¿no? Ma, me, mi, y también hacías un montón de planas y bueno, hasta se nos cansaba la mano. Había ahí cuando te preguntaban, ¿no? Porque casi siempre es, hacías las planas y te preguntaban qué letra era tal cual, ¿no? ¿Qué sílaba quería decir? Y ya después se armaban las palabras. Y obviamente si tenemos un problema de retención, un problema de memoria, pues a veces se nos va a olvidar qué quiere decir la A, la B, las vocales, ¿no? El abecedario. Entonces se convierte en algo complejo. Entonces también es importante fortalecer la memoria. Que pueda haber problemas de atención, sí. Los pequeñitos, las pequeñitas, no siempre tenemos esta facilidad para mantener la atención. Desde ahí podemos identificar algunas cuestiones vinculadas con TDA, TDAH y que entonces de ahí que también existe una comorbilidad, ¿no? Quien tiene TDAH puede tener un problema de lenguaje, puede tener un problema de aprendizaje porque no es capaz de qué, de prestar atención a los estímulos y que entonces si es con un TDA inatento, pues puede ser que esté en el aula, que esté más bien captando otros estímulos de su contexto que para él pues sean más atractivos y deje de prestar atención que la A es A o que el avión tiene A y que el agua también lleva A y cosas así. Pues no, o sea, ahí también hay que ubicar este tipo de condiciones y que también pudieran haber fallas en estas estrategias de autocontrol y autorregulación cuando están aprendiendo, ¿sí? Eso es importante. Ahora, si la idea aquí no es que definamos solamente a qué nos referimos con cada uno de estos problemas, la dislexia obviamente pues va a ser esta dificultad que se va a presentar en algunas personas para identificar las letras, reconocerlas, memorizarlas, ubicar
la orientación propiamente de las letras, incluso reconocer hasta las mayúsculas y minúsculas, ¿no? También ahí va. A veces las personas cuando tienen dislexia pareciera que tienen ahí un horizonte interesante para como rompecabezas al que le tienen que dar forma. Y más que centrarnos en cuáles son los síntomas muy característicos, porque pueden invertir las letras, pueden rotar las letras, pueden agregar sílabas a las palabras, obviamente si la persona no sabe lo que escribió, porque hasta tiene problemas gráficos, o sea, problemas incluso motores con el lápiz y no escribe adecuadamente, entonces pues también va a tener un problema en cuanto a la lectura, ¿no? No va a saber cómo leer. Entonces, por eso es que la intervención es de lo más importante. No sé si a ustedes les tocó que les agarraban su manita y que les decían así se agarra el lápiz y así se va escribiendo. Esos ejercicios de grafomotricidad siempre serán importantes y no solo tiene que ver con el agarrarle la manita y el lápiz y así se escribe, sino que también que los pongamos a hacer ejercicios que implique el uso de los dedos, todo lo que tenga que ver con la motricidad fina. Entonces, por ejemplo, hay profesoras en preescolares y que incluso desde lo que ha sido la metodología Montessori, se ponía a trabajar a los niños desde rasgar papel, entonces ahí estamos trabajando deditos, rasgar papel, hacer bolitas con papel, ¿no? Incluso ponerlos a lavar sus calcetines, sus calzoncitos en esos pequeños lavaderos, sigue trabajando la motricidad, que los pongas a trabajar con las pincitas, estas pinzas que utilizamos para la ropa, para los tendederos. Bueno, hay familias donde todavía utilizamos esas pincitas que vas y pones a orear tu ropa. Esas pincitas permiten el trabajo de la grafomotricidad, ¿sí? Obviamente, también necesitamos trabajar la lateralidad que identifiquen derecha, izquierda y obviamente las secuencias espacios temporales, arriba, abajo, adelante, atrás y que además eso permita trabajar el tiempo, ¿no? Ayer, mañana, hoy, ¿no? Esas pequeñas cosas, las seriaciones, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Esas pequeñas seriaciones, pero que lo puedas trabajar incluso con figuras geométricas, ¿no? Triángulo, cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo que sigue. Esa clase de ejercicios permiten la intervención con esta clase de cosas, ¿sale? Entonces, hay ejercicios incluso desde la PNL, desde la programación neurolingüística, que permite trabajar con el cuerpo, con el reconocimiento de los sonidos y además con estos aspectos vinculados con la lateralidad. Por ejemplo, a ver, con tu cuerpo arma la P, ¿no? Pues mi mano poniéndolo acá en mi cabeza y mi cuerpo hacia este lado forman la P. Ah, pero si lo pongo hacia este lado es la Q. Ah, pero ahora voy a hacer la B. Ah, pues si pongo mi pierna de este lado y yo miro hacia este lado, ah, pues es la B y si es hasta acá es la D. O sea, principalmente vamos a trabajar estos aspectos de lateralidad, derecha e izquierda, de reconocimiento y sobre todo cuando ubicamos que tiene dificultades en estas letras para ubicar hacia dónde mira, hacia la izquierda, hacia la derecha, pues ahí se hacen desde estos pequeños reforzadores, ilumina de qué color va, ¿no? Por eso les decía la pulserita roja y azul para que pudiera identificar hacia dónde miraba cada uno de ellos. Y podemos inventar un montón de juegos, por ejemplo, también depende con las familias. Ahorita recuerdo una familia con un pequeñito que en el preescolar tenía un tanto de dificultades y empezamos a armar seriaciones y era un compromiso tan interesante con la familia que, por ejemplo, la familia le hizo caminos, porque también permite mucho hacer laberintos, esta especie de caminos. Y entonces al niño le gustaban tanto los caminos y su papá le generó caminos diversos, hasta con pies y cositas así, en su patio. Entonces el niño era feliz porque hacía sus diferentes rutinas y pues el niño se convirtió en alguien muy sobresaliente. Ahí está la muestra de un ejercicio práctico que se puede hacer
donde vamos a identificar nociones de izquierda a derecha para luego hacerlo en material gráfico y en persona. Por ejemplo, encierra el que va a la izquierda, ¿no? Y entonces, pues ahí vamos viendo que los pececitos, la idea es que vayan hacia la derecha, pero hay uno que se le ocurrió ir a la izquierda, ¿no? Y así nos vamos a encontrar actualmente ya con materiales muy padrísimos en la web, hay TikToks, de hecho tengo alumnos en maestría y sí, en maestría que les he dicho, hagan materiales que permitan trabajar esta clase de aspectos con los niños y que les pueda servir a otros profesores y que le puedan servir también a padres de familia. Actividades en las cuales el niño o niña, bajo un criterio establecido, ordene elementos en el presente ejercicio. El criterio sería ordenar del más lleno al más vacío, ¿no? Entonces, pudiera ser así, o también pudiera ordenarse del más lleno al más bien del menos lleno al más lleno, ¿no? Ordena del más pequeño al más grande, ordena las secuencias en el cuento, ¿no? Esa clase de ejercicios son fabulosos porque permiten ubicar qué va primero, qué va después, qué es lo que tiene más, ¿no? Y bueno, esto es fantástico. Las cuestiones de disgrafía que les decía tiene que ver con este escaso control que el niño o niña puede tener de su lápiz para poder escribir y que ese chico que yo conocí en secundaria, pues nadie le había dicho, tienes que escribir bien las letras y le revisaban como tal. Y aunque me veía yo muy tradicional, le decía, hasta que tú no hagas bien ese trazado de letras, no te reviso nada, ¿no? Y bueno, la idea era ayudarle en esa condición. La disortografía, pues tiene que ver con esta poca capacidad que puedan tener las personas para identificar los signos de puntuación y redactar adecuadamente las palabras. Y entonces aquí, pues, ¿qué nos toca hacer desde el profesorado? Corregir, solicitar que corrige, enseñar que corrija. Y también podemos buscar ejercicios. Ahora, como psicólogas y psicólogos, pues también nos toca hacer estas recomendaciones para que ellos puedan, obviamente, corregir, ¿sí? Ahora, una vez que hemos visto los problemas del aprendizaje, vamos a revisar los problemas de conducta. Los problemas de conducta también pueden estar asociados con algunas condiciones que se pueden presentar en la infancia. Pueden estar presentes en los trastornos por déficit de atención con hiperactividad, sobre todo con hiperactividad, cuando el niño o la niña no sigue órdenes, no sigue indicaciones y se puede entrometer en las conversaciones de los adultos, no sabe seguir normas ni reglas y obviamente pues tampoco sabe jugar con sus compañeros, entonces ahí se puede convertir en un problema de conducta, pero por lo regular este puede estar asociado a un TDAH, ¿sí? Ahora, también sabemos que hay otro tipo de condiciones como trastorno del espectro autista, que en uno de sus, pues, grados pudiera manifestar un problema de conducta, ¿no? Cuando el niño o niña puede ser agresivo y que no sabe estos límites, este control y que también puede ser una manifestación. Ahora, también sabemos que puede haber una desregulación del estado emocional y que incluso esto hasta puede estar vinculado con un tipo de ansiedad, ¿no? En el DSM podemos ubicar la ansiedad por apego y que esta ansiedad por apego está más bien asociada cuando el niño, la niña se separa de su figura, pues que le genera tranquilidad y paz y que entonces cuando esa figura no está, pues también lo va a manifestar con llanto, a veces golpeando, cosas así. Y entonces esa condición de ansiedad por separación, pues puede manifestar en un tipo de conducta. Y pudiéramos señalar otro tipo de condiciones. Hay niños que pueden hacer berrinches o lo que nosotros llamamos berrinche, pero que también puede estar vinculado con una desregulación del estado de ánimo y también incluso pudieran denotar en la primera infancia cuestiones asociadas con depresión infantil. O sea, tener un problema de conducta también pudiera ser un indicador de depresión infantil. Entonces,
Pues el origen por lo regular de los problemas de conducta, si tiene que ver con alguna comorbilidad como TDAH o trastorno del espectro autista, pues también tenemos que descartar desde esas comorbilidades que exista alguna causa de carácter orgánica, que haya antecedentes de carácter familiar, ¿sí? Y que obviamente, al igual que los problemas del lenguaje y los problemas del aprendizaje, también van a existir van a existir algunas pruebas, algunos test que nos van a permitir identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, el CBCL es uno de los medios que nos va a permitir si existe o no existe un problema de conducta. Esta prueba de CBCL se puede aplicar desde los 4 años. A veces no lo trabajan propiamente los niños o las niñas, pero sí se puede trabajar con los docentes y se puede trabajar con los padres de familia, quienes nos van a proporcionar información desde si existe una conducta agresiva o puede ser una conducta delictiva ya cuando están manifestándose en la adolescencia, o bien algunas cuestiones de inatención y también de agresividad. Entonces el CBCL es como de los recursos más grandiosos que pudiéramos tener para echar mano. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que en las escuelas, por lo regular, los profesores desean que los niños, las niñas tengan comportamiento donde estén sentados y remitan hacer las actividades y casi siempre cuando hay un tipo de conducta disruptiva, lo que hace el docente es castigar, ¿no? Como que ese puede ser como el mecanismo que tienden a ejecutar pues en la mayoría de las veces para corregir una condición de esta naturaleza. A veces los padres de familia también abusan de esta estrategia. Sin embargo, algo que es muy funcional para los problemas de conducta es utilizar el reforzamiento. Podemos hacer uso del reforzamiento positivo, que sabemos que es ofrecer una recompensa cuando la persona presenta la conducta esperada, o bien también podemos hacer uso del reforzamiento negativo, que es retirar algo que a la persona le desagrada. Entonces, en la escuela, por ejemplo, se le puede decir, si entregas la actividad en este momento, antes, por ejemplo, del recreo, no te vas a llevar tarea a casa, y entonces ahí estoy retirando algo que pudiera ser completamente desagradable como llevarnos tarea, ¿no? Entonces, eso es una de las herramientas que pudiera hacer que los docentes, en lugar de estarse enfocando en que el niño siempre es arrebatado, en que el niño siempre está como realizando conductas disruptivas, más bien ahora se enfoque en otro tipo de condiciones que sean de carácter más positivo. Mm, Parte de las estrategias que nos permiten trabajar en la modificación de la conducta, pues obviamente aparece la extinción. Esta es una estrategia que se utiliza desde una perspectiva terapéutica. Y aquí, si una persona emite una acción reforzada previamente y ahora no va seguida por una consecuencia reforzante, esa persona es menos proclive a repetir la misma conducta. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando en las familias hay visita y tenemos un niño con estos problemas de conducta que de pronto está haciendo un berrinche, ¿no? Y casi siempre las mamás o los papás, como están viendo que el pequeño está generando un berrinche, los papás le decimos, oye, ya tranquilízate, déjame poner atención, no estés haciendo esto, pues el niño, la niña, hasta más hace como su circo, ¿no? Para atraer la atención de los papás y entonces eso se convierte como una cuestión de nunca acabar, ¿no? Lo mismo si esa conducta disruptiva se presenta en la calle, no sé, en un restaurante, ahora sí que en otras partes donde no quieres llevar a cabo castigos y tú le vas a decir, ya cállate, y el niño hasta llora, patalea y grita, pues lo que estás haciendo es reforzando justamente la conducta. Entonces, en la extinción, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues ignorar esa conducta de tal manera que no se refuerce. Y si no se refuerza, pues se pretende que se haga esta extinción, ¿sí? Ahora, también otra estrategia es la del modelado. Necesitamos enseñarle, ahora sí que hay que psicoeducar y decir qué conductas se pueden hacer y qué conductas no se pueden hacer, pero para que la persona aprenda cómo a regularse, a comportarse, pues nosotros tenemos que servir de modelo
o bien mostrarle un modelo que permita a él o ella saber cómo es que se tiene que corregir. Por ejemplo, tan solo cuando estás enseñando a alguien a decir buenos días o cuando llegues a determinado lugar, tienes que saludar. Entonces le vamos a decir, mira, fíjate cómo lo voy a hacer yo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿No? Ahora hazlo tú. Esa clase de acciones pues pueden favorecer mucho la disciplina en el aula, la corrección adecuada. También hacemos cadenas comportamentales, es decir, vamos a situar una serie de eventos que queremos que la persona haga y los vamos a hacer en forma de cadena, ¿sale? Y entonces van desde cuestiones tan sencillas como de, este, en un ejercicio muy práctico, ¿no? ¿Qué te vas a poner primero? Tienes la playera, tienes los shorts y tienes los tenis. Y entonces en la cadena comportamental se va a decir, ¿no? Te vas a poner la playera, luego los shorts y luego los tenis y después vas y desayunas, ¿no? Por decir algo así. Entonces establecemos la serie de comportamientos que tiene que realizar una persona y que sabemos que van en cadena porque va un comportamiento seguido de otro. Y la asociación, este es uno de los elementos que en la escuela creo que pudiera funcionar mucho mejor, pero siempre y cuando los docentes tuvieran una formación psicológica. Porque, por ejemplo, imaginemos un niño que está aventando bolitas de papel o está haciendo avioncitos de papel y entonces el profesor se molesta, ¿no? Si hacemos la asociación y no nos enojamos ni castigamos, le podemos decir al niño, ¿te gusta hacer avioncitos de papel? Ok, aquí tienes 100 hojas y entonces en estas 100 hojas realiza todos los avioncitos de papel que tú quieras. Y entonces, ¿qué vamos a provocar? Pues que si al niño le gusta hacer avioncitos, pero que en ese momento de la clase no es pertinente, pues sí que los haga, pero la idea es saciarlo, ¿no? O sea, provocar que se canse de hacer esa clase de actividades. Y bueno, ¿qué recomendaciones también será importante que nosotros demos para padres de familia, para profesores? Pues que hay que buscar las conductas que nosotros pretendemos incrementar, ¿no? Si quieres que se mantenga sentado en clase, pues vamos a buscar cómo reforzar que se mantenga sentado en clase. Si queremos que haga la tarea, que si se ate las agujetas, que si se duerma en su cuarto, que si es necesario que ir al baño, ¿no? O sea, ¿qué conducta necesitamos favorecer para que entonces tú busques el reforzamiento en clase? Y por lo tanto, elijamos el tipo de reforzadores que se van a emplear. La idea es que no sea nada escrito, sino que también sea algo que al pequeño, a la pequeña le pueda, pues, pues servir de estímulo, ¿no? Si lo hacemos en la escuela, hay quien se puede motivar cuidando una mascota y que se pueda hacer un estímulo, ¿no? Si hoy o en esta semana, lo podemos hacer hasta diariamente, ¿no? Puede ser hasta desde un peluche para que no maltratemos y ni expongamos a ningún animalito. Entonces, hoy se va a llevar el niño que mejor trabaje antes del recreo sin levantarse de su lugar, si es lo que pretendo yo, que no se levante de su lugar, este peluche, ¿no? Pero sabiendo que es algo que le gusta al pequeño. O el fin de semana se van a llevar a la tortuga porque se portaron bien, ¿no? La idea es buscar estos reforzadores. Hay profesores que llegan a trabajar con reforzadores donde incluyen a todos los niños, hacen sus, pues utilizando economía de fichas, hacen sus registros y van anotando las caritas felices. Por ejemplo, hasta pudiéramos hacer el concurso, el niño que más sea capaz de mantenerse en calma va a poder elegir la canción de la semana para que podamos trabajar todos con esa canción, ¿no? O vamos a elegir la película que vamos a ver los viernes entre todos, o no sé, la idea es ponernos creativos para elegir esos reforzadores. El reforzador, y esa recomendación va para padres y maestros, el reforzador que tú digas que se va a llevar a cabo, se tiene que llevar a cabo, no se puede postergar, se tiene que presentar inmediatamente que cuando se ha conseguido la conducta esperada, porque si se posterga, lo dejas para mañana, para pasado, pues se va a perder ese efecto. Y pues la idea es de que mantengamos o incrementemos una conducta que nos favorezca este trabajo. Tampoco se entrega antes, sino después de la conducta manifiesta. Y obviamente no es algo que se vaya a dejar toda la vida, sino que solamente es momentáneo.
Y también en el trabajo del psicólogo, de la psicóloga, pues implica generar estos planes de intervención para que solamente la administración de ese reforzador quede en determinado tiempo y después valorar si la conducta esperada se consiguió, para que entonces podamos decir que sí fue esperado ese progreso. No utilizar dinero, no, ni tampoco juguetes a cambio. No le puedo decir, te voy a comprar el celular que tú querías o el carro que tú querías o esto. No, eso no se utiliza. Hay padres de familia que llegan a pensar que esos son los reforzadores y no se utilizan de esa manera. Entonces, hay que enseñarles. Bueno, por ahí tenemos un pequeño video que más bien es como un clip de audio donde su servidora da algunas recomendaciones respecto a la disciplina en el aula y pues las referencias bibliográficas son parte de estas que ustedes han leído. Entonces, no sé, ya nos quedamos por acá, solo tú y yo, Elizabeth, pero no sé si quieras comentar algo, decir algo al respecto.